Santiago González Díaz, politólogo, que vamos a tratar la actualidad política. Buenos días, ¿Cómo Santiago. estás? Gusto. Bienvenido nuevamente a Más Noticias. Y bueno, te vamos a consultar sobre la actualidad política, ¿no? Y esta reunión que fue importante. Hoy estuvieron reunidos el legislador Javier Noguera con el gobernador Osvaldo Jaldo, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, eso lo que te está dando la pauta es que el acercamiento entre las dos facciones, llamemos dentro del justicialismo, los dialoguistas y los antimileístas, se va concretando de cara a la fecha para terminar de presentar los frentes electorales y armar las listas definitivas que van a competir en octubre. Entonces, esto, a ver, el 9 de julio claramente fue, desde un punto de vista simbólico, la manifestación de ese acercamiento entre Osvaldo Jaldo y Juan Mansur. Estas reuniones que se vienen dando, en donde el gobernador ya puntualmente va hablando con referentes que eran los principales disidentes que existían dentro de la fila del peronismo, claramente lo que ocurre, lo que genera es darte la certeza precisamente de ese acercamiento y esa posibilidad de acuerdo. Lo más probable es que existe ese punto de acuerdo y ese cierre desde el punto de vista electoral. Obviamente esto estamos hablando hacia octubre y ahí está la negociación y el desafío, ya que el gobernador sigue manteniendo en algún punto, a pesar de ciertas críticas, un perfil dialoguista, pero la disyuntiva está en que si vos colocás una persona que está 100% en contra, posteriormente al momento de la negociación con Casa Rosada, ¿cómo vas a negociar si no tenés los diputados suficientes para poder aportar en ciertas situaciones? Entonces, eso es bastante complejo y ese es, creo yo, el punto principal y más complicado que tiene en este momento el peronismo de Tucumán, puntualmente. Bien, o sea, pensando en sí ya de cara a las próximas elecciones, el 13 de octubre, que vos mencionabas, Santiago, ¿pensás que esta lista va a incluir a Noguera como candidato? Es lo que suena porque del mismo espacio de Fuerza Patria lo están imponiendo y están sosteniendo el nombre de Javier Noguera. Y en ese sentido lo más probable, o no te voy a decir previsible, porque todavía esto puede cambiar en el último momento, el mismo día de cierre puede modificarse. Lo más posible es que sí, pero también todo va a depender de los lugares, el acuerdo al que lleguen y demás. Hoy suena ese nombre. Bien. Te puede aparecer alguien más tranquilamente, como ha pasado muchas veces. Así que bueno, eso hay que esperar. Únicamente lo saben los actores que están involucrados en la negociación. Bien, ¿existiría la posibilidad de que el gobernador se postule como candidato? Seguramente está esa opción. Hemos visto en Buenos Aires que hay postulaciones que son claramente... se me fue la palabra, son claramente testimoniales, porque ministros, vicegobernadora, algunos intendentes, etcétera, que no creo o no los veo dejando esos cargos para pasar al cuerpo legislativo en el caso de Buenos Aires, y en ese sentido es posible por la atracción que puede generar la figura del gobernador. Es una práctica que ya se implementa, donde la sociedad también termina acompañando, hay que ver si tiene el mismo resultado hoy en día, y además lo que te permite son puntos de acuerdo, al final de cuentas, en ese sentido de una persona que aglutine a los distintos sectores dentro del justicialismo y que colaboren todos los dirigentes en torno a eso. Bien, refiriéndome a este tema allá en Buenos Aires, que la mayoría de los candidatos a ocupar un cargo legislativo allí van a ser testimonial, ¿no? Pero el tema ¿no? Esto no va a ser la primera vez que se realiza, esto se viene sucediendo. Es una práctica ya tradicional que existe. Exactamente. Si bien decíamos esto, ¿no? La gente también por ahí no recibe muy de agrado esta noticia también, ¿no? En algún punto vos escuchás la queja y un poco de rezongo, pero al final de cuentas en los resultados, si vemos para atrás, los resultados son positivos en algún aspecto. A pesar de esas candidaturas testimoniales, manifiestas incluso, no hay ningún secreto en eso. Y sin embargo las personas siguen acompañando, o sea, el elector sigue acompañando. Entonces, el considerar que decae
generalmente las críticas siempre vienen del lado de la oposición al gobierno o al lado de la oposición de quien hace esa candidatura testimonial. Pero por lo pronto no existe ese rechazo masivo en donde diga, un amplio porcentaje dice no te voy a votar y voto a cualquiera o voto en blanco por el simple hecho que te has candidateado y sos un funcionario o ocupás otro lugar y demás. No se ve todavía eso. Debe haber desagrado muchas veces, sí, seguro, pero yo no creo que sea la mayoría. Bien, también esto, ¿no? Que no hay ningún partido político que no vaya a hacer esto de presentar su candidato testimonial, ¿no? Hay que ver qué ocurre bueno, en el caso de Roberto Sánchez busca la renovación. Él, si sale electo, no sería testimonial, pero sí, obviamente tiene que lograr nuclear o tiene que lograr conformar una lista de referentes provinciales del radicalismo, Juntos por el Cambio, lo que sea, como quieran llamarse, que le permita esa atracción y que lo permita también meterse en esa disputa que hoy en día, si uno empieza a observar las encuestas, los sondeos, etcétera, incluso nosotros también lo realizamos, es como que está un poco desdibujada la candidatura de Roberto Sánchez, está más posicionada esa polarización entre el peronismo y la Libertad Avanza, que ha pasado a ocupar lo que era en su momento Juntos por el Cambio. Eso no se tienen que olvidar, justamente muchos de los referentes que han llegado y que son diputados actualmente y que tienen que renovar del lado de la oposición, porque si la Libertad Avanza te ocupa ese lugar y vos sos alguien residual o estás en un pelotón de personas que no superan los 10%, obviamente que no vas a poder ingresar. Y en ese caso, la Libertad Avanza estaría más cerca de pelear un segundo diputado que la oposición o las personas que tienen que renovar su banca, justamente. Bien, si bien, bueno, estamos hablando con respecto a esto a la oposición, ¿no? ¿Cómo la ves de cara ya a las próximas elecciones? Si no la ven o si la ven. O si la ven o no la ven. A ver, del lado de la oposición, claramente lo que estamos observando es que no han llegado a ningún punto de acuerdo, más que nada por la estrategia electoral que está asumiendo la Libertad Avanza, que es candidatos puros directamente. Incluso en el proceso de consolidación del partido a nivel provincial, ha ido desechando, descartando dirigentes que provienen de otras fuerzas políticas y se lo han sacado prácticamente de constituir o de formar parte del partido de la Libertad Avanza. Entonces, inevitablemente en esta situación en donde no tenés paso y simplemente vas a las generales, a las definitivas, la mejor opción en este sentido es que la Libertad Avanza se candidatee de forma pura. Obviamente tratan de sobrevivir el resto de los partidos políticos y encontrar en algún sentido o tratar de mostrar que quizá el hecho de ir desunido puede restarle la posibilidad de llegar a conseguir otra banca. La cuestión es, ¿realmente te conviene formar parte? Porque lo que viene mostrando la Libertad Avanza es que va saliendo bien la estrategia de presentarse solo. Las personas están volcándose hacia el sello político y en ese sentido dándole fortaleza a los buenos resultados que va teniendo. Y por otro lado tenés la caída de la participación. Si se da ese fenómeno que viene ocurriendo a nivel provincial en las distintas jurisdicciones electorales, es posible que la Libertad Avanza haga un mejor resultado porque desde el punto de vista proporcional vos tenés un núcleo duro que va a participar, seguramente está convencido y va y te vota. Proporcionalmente, dentro de esa caída de la participación, te permite tener un mejor reparto, estar mejor posicionado. Ahora, yendo hacia lo nominal, al peronismo lo que le conviene es mantener un promedio que usualmente ronda los 400.000 votos. Si logra mantener eso, asegura los dos. Si cae la participación, te permite también que en el reparto tratar de pelear un tercer diputado. Pero bueno, eso ya vamos a ver de acuerdo a cómo se dé esa situación. Bien, Santiago, pasamos a nivel nacional y vamos a hablar con respecto a esto, ¿no? La imagen del presidente, ¿no? Participó del Córdoba Fed, donde... la derecha Fed. La derecha Fed. En Córdoba, sí. Donde no hubo mucha participación de la gente, ¿no? Claro, por un lado era algo privado y tenías que pagar la entrada. Ahora,
más allá de pagar la entrada, creo yo que uno esperaba, o ellos esperaban algo multitudinario y demás. Esto te está mostrando precisamente que la Libertad Avanza no termina siendo un partido de masa, con grandes conglomerados, o sea, conglomerados en el sentido de gran amontonamiento de personas o convocatoria de personas, exactamente. Sí. Pero sin embargo tienes buenos resultados. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores que son independientes y que quizás no terminan de comulgar 100% como para militar activamente dentro de la fila de la Libertad Avanza. Es decir, derecha FES es como que vos estás también circunscribiéndote a dentro del espectro político a un sector determinado y específico con ciertas características ideológicas, y en ese sentido también puede volverse un poco excluyente en algún sentido. Entonces, son como los campamentos anticapitalistas que existen y todas esas cuestiones. Son bien específicos de las agrupaciones y por ese motivo puede darse esta situación en donde, bueno, o sea, no es que me interesa, que puedo votar y acompañar, etcétera, por una cuestión ya de practicidad en los resultados macroeconómicos, pero no me interesa militar o no estoy 100% convencido como para integrar o formar parte y participar activamente en esos tipos de eventos. Bien, Santiago, ahora te paso a un tema internacional que tiene que ver con las prestaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional hacia la Argentina, ¿no? Que va a haber una nueva negociación. En esta instancia, un economista te puede hablar mucho más, pero desde el punto de vista político, en esta instancia al gobierno no le queda más alternativa que negociar, porque las metas que se había propuesto están empezando como a flaquear un poco y no cumpliéndose. En ese incumplimiento, obviamente, que te retire el apoyo puede hacer tambalear hasta octubre o incluso todo el periodo de gobierno tu proyecto macroeconómico. Entonces, necesariamente te tenés que sentar a conversar. ¿Cumpliste las metas en algunos puntos? Hay otro que es, por ejemplo, el tema de aumentar las reservas, en donde el gobierno ahí sí está precisamente un poco más flaco en ese sentido y que necesariamente vas a tener que renegociarlo, porque si tenés vencimiento, esos vencimientos obviamente impactan directamente sobre las reservas. Políticamente te conviene sentarte a negociar y al Fondo Monetario Internacional le conviene también que el gobierno de Milei tenga estabilidad para cobrar y para evitar cualquier cambio de rumbo político. Bien, o sea, esto puede ser cambiante hasta que no se vean las listas en las provincias con respecto a las próximas elecciones. Vamos a estar charlando este tema, cubriendo de acá del canal Más Noticias y bueno, con tu aporte, Santiago, ¿no? Muchas gracias por la invitación y a disposición. Bien. Cuando necesites. Bueno, te saludo, Santiago. Gracias. Bueno, ahí escuchamos las palabras de Santiago González Díaz, politólogo, haciendo un análisis de la actualidad política acá en Argentina, ¿no?